Buenas tardes a todas y todos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida como DGRIN, y la Universidad de Vizcaya de las Américas, Campus Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su interés y presencia a través de esta plataforma para el desarrollo del webinar Mecanismos de Participación Ciudadana. Las reglas generales para el desarrollo de la presente actividad de vinculación son: tener sus cámaras encendidas para una mejor interacción. Deseamos ofrecer una experiencia personalizada, por lo cual se solicita poner en su perfil de la plataforma su nombre tal y como se registraron y no con el nombre del dispositivo desde el cual se vinculan a la presente actividad. Sus micrófonos estarán cerrados para evitar que se filtren ruidos ajenos. Respecto de las preguntas que deseen generar, estas podrán ser formuladas y subidas al chat de la plataforma en cualquier momento de la actividad y serán leídas por el moderador en cuanto al ponente de pauta. Este webinar tiene como objetivo buscar la formación, involucramiento y entendimiento de las y los estudiantes universitarios, egresados, funcionarias y funcionarios públicos y ciudadanía en general, sobre los grandes temas de la vida política y social de México y el mundo, a través del intercambio de ideas con académicos y expertos en el tema, como lo son los mecanismos de participación ciudadana y su relevancia para la consolidación de la democracia. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de nuestro ponente invitado, el doctor Juan Ramírez Marín, así como de nuestro moderador, el maestro Fernando Pacheco Bailón, coordinador de investigación de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mérida, y de la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien cedo el uso de la voz para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias al maestro Jesús Hernández. Muy buen día a todas y todos ustedes. A nombre del doctor José Luis Vargas Valdés, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, les envían un cordial saludo. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha enmarcado dentro de sus ejes de trabajo la cercanía y la ciudadanía, así como la vinculación institucional como instrumentos para llevar un mensaje de justicia, de Estado de Derecho y de democracia a más mexicanas y mexicanos. Esto con el propósito de construir capital social y un soporte que robustezca y densifique el espectro de libertades y derechos en el cual ciudadanas y ciudadanos desplegamos nuestros proyectos individuales de vida. Desde esta perspectiva, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida como DGRIN, implementa una amplia y ambiciosa agenda de vinculación social. Esta busca verificar el contacto ciudadano mediante proyectos donde más mexicanos y mexicanas interactúen. Por ello, hoy arrancamos un nuevo proyecto asociado a una red que busca continuar ampliando los públicos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege y busca empoderar. El nombre de esta red es Vincúlate. Mientras que el proyecto es un webinar temático, en esta ocasión sobre mecanismos de participación ciudadana. Este webinar es posible gracias a la solvencia institucional y académica de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mérida, y la disposición e interés de sus autoridades, profesoras, profesores y docentes. Damos las gracias al maestro Fernando Pacheco Bailón, coordinador de investigación de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mérida. Gracias por construir puentes con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de desempeñar la moderación de la sesión de trabajo del día de hoy. Por otra parte, deseo agradecer especialmente la participación del doctor Juan Ramírez Marín, quien es un buen académico, un gran amigo, y quien desde el 2003 dedica su aguda reflexión a la docencia en diferentes instituciones de educación superior,
trayectoria que ha compaginado con su desempeño en la administración pública, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, entre otros, así como a nivel estatal en la Ciudad de México. Gracias, doctor Juan Ramírez Marín, por estar con nosotros el día de hoy. El eje conversacional que guiará este proyecto de vinculación serán los mecanismos de participación ciudadana y los caminos que la ciudadanía y sus demandas deben recorrer para encontrar un espacio en la agenda gubernamental. Esperamos sea de su agrado. Sin otro particular, siendo las 12:05, iniciamos los trabajos de Vincúlate, webinar sobre los mecanismos de participación ciudadana con la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mérida, para lo cual cedo el uso de la voz a nuestro moderador, el maestro Fernando Pacheco Bailo. Buenas tardes a todos los presentes. ¿Se escucha bien? Gracias, muy amables. Agradecemos la oportunidad que nos brinda el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este espacio de reflexión, de análisis, que tiene que estar relacionado con lo que hoy en día es un tema de relevancia e interés nacional, que son los mecanismos de participación ciudadana. También la presencia de gente universitaria, así como de gente que trabaja en el OPE local, en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, del IEPAC, muchas gracias, así como del Instituto Nacional Electoral en Yucatán, también la presencia, y a todos los invitados, muchas gracias por estar con nosotros. También, de la misma manera, las autoridades presentes, como es el caso del contador Fernando Valdés Pérez, que es el vocal ejecutivo del INE en Yucatán, y el consejero electoral Efraín Porcapetillo, consejero también de cada INE. Muchas gracias. Tengo el honor de presentar a nuestro invitado ponente, el doctor Juan Ramírez Marín. Es nacido en la Ciudad de México, estudia su doctorado en Derecho en la Universidad Complutense en Madrid. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI. La especialidad que tiene el doctor Marín es la especialidad en Derecho Administrativo y Derecho Ambiental. Su paso por el sector público federal fue como director de Estudios Jurídicos y Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el CEDIC, en la Cámara de Diputados, y también ha sido secretario particular adjunto de un secretario de Gobernación. En la Ciudad de México ha sido subdelegado jurídico y de gobierno en la hoy en día alcaldía, antes delegación Magdalena Contreras. También fue coordinador de programas delegacionales de la Dirección General del Gobierno de la Ciudad de México. Es profesor de la Náhuac Sur Norte y tiene un gran historial en libros. Tiene 7 libros sobre seguridad jurídica, constitución, derecho, problemas jurídicos de juicio a cortes, derecho administrativo mexicano, 1 y 2, en fin, artículos olvidados de la Constitución del 17, una larga trayectoria. A nombre de la Universidad Vizcaya y del Tribunal Electoral del Poder Judicial, agradecemos la presencia y le damos la palabra al doctor Juan Ramírez Marín. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradezco al Tribunal Electoral y en específico a la Dirección General que preside la doctora Valdés Salas y a todo su equipo, quienes han sido muy gentiles con su servidor, así como la Universidad de Vizcaya de las Américas, y desde luego a Fernando, que nos está haciendo favor de coordinar el evento. Bueno, sin más, vamos a empezar. Yo voy a compartirles la pantalla y yo diría que para empezar, a ver, si me pudieran permitir compartirla, acá los señores, eso, gracias. Sin más, pues vamos a empezar. Bien, aquí está la presentación, pero esa ya la vieron. Y bueno, el tema es, digamos que participación ciudadana. A ver qué pasa. Ahí está. Y bueno, cuando estaba yo preparando lo que iba a decir hoy, lo primero que se me vino a la mente cuando hablamos de participación ciudadana, bueno, pues es la democracia, ¿no? Y la democracia, sabemos que, a ver,
Bueno, es un sistema político desarrollado en la antigua Grecia, siglo VI antes de Cristo, su cúspide en Atenas. Y bueno, los atenienses, como ustedes muy bien saben, pues no tenían representantes, no se usaba la representación política como se usa hoy, era una aparición directa. Todos conocemos ya la historia de Atenas y por qué eran así, cómo funcionaban, ¿no? Pero bueno, ahí está la historia, así comienza en Occidente y luego ahora en el mundo la democracia. Después pasa a Roma, en Roma suceden muchas cosas porque Roma se convierte en un imperio, cosa que no pasó con Atenas. Cuando los griegos se convierten en imperio con Alejandro, pues desaparece la democracia, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando Roma empieza a crecer, pues se generan los municipios, se generan exteriores a la ciudad, o sea, y la entrada de los extranjeros, de los bárbaros para ellos, ¿no? Y tienen que inventar todo un sistema jurídico, el jus gens, para poder establecer relaciones con ellos, el jus mercatorum, en fin, se desarrollan, y se desarrolla también la institución municipal en las tierras conquistadas por los romanos, en toda la Galia, en todo lo que es Francia, incluso en Britania, ¿no? En España. Entonces, bueno, esto lo digo porque cuando finalmente viene, y acá está algo que dijo Marco Tulio Cicerón, finalmente, pues Marco Tulio Cicerón, romano, demócrata, pero pues lo matan, ¿no? O sea, como pasa muchas veces en el mundo, ¿no? La democracia te conduce directo al cadalso en una tiranía, ¿no? Porque, bueno, pues cuando Marco Tulio dice sus famosas palabras sobre la democracia, pues después lo matan, Augusto, si mal no recuerdo, y ya empieza el Imperio Romano. Pero bueno, cuando siglos después, y tampoco es cierto, como ustedes ya saben, muchachos, que la Edad Media ha sido una edad de oscuridad. No. La Edad Media tuvo su brillantez propia, y para efectos de lo que estamos platicando ahorita, que no es el tema, pero nomás lo dejo ahí para que ustedes seguramente ya lo saben, pero como algún dato, bueno, la democracia sobrevive en los regímenes municipales, sobre todo en la de frontera. Los compañeros de Vizcaya lo deben saber muy bien, es una historia del derecho español muy completa, ¿no? Entonces, sobreviven ahí algunas instituciones democráticas, ¿no? Como cabildos abiertos, etcétera, pero aislados en la Europa de entonces. Y viene después la lucha por el poder entre los reyes y los señores feudales, y eso da origen después, con el apoyo de la teoría de las dos espadas, como ustedes saben, a las monarquías absolutas y a la divinidad de los reyes, ¿no? Pero eso ya es posterior. Y bueno, con esa divinidad de los reyes que todavía tenemos, no quiero yo faltar el respeto a los españoles, pero todavía hay quien cree que los reyes nacen, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando viene la Revolución Francesa, pues obviamente guillotinan al rey, ¿no? Y se retoman los ideales democráticos, pero no se retoman del ideal griego, se retoman del ideal romano. ¿Por qué? Pues porque lo tenían más cerca en el tiempo, quizá. Y también los norteamericanos, cuando realizan su guerra de independencia, toman como modelo el modelo romano, no el griego. El modelo romano que había fracasado, pero bueno, eso no lo dicen. Entonces, si ustedes han ido a Washington, seguramente, yo también, y a Roma después, y te das cuenta de que pues es una copia, ¿no? Eso es como un Disneylandia de Roma, ¿no? O sea, ahí está el Capitolio y ahí está esto, es una imagen de Roma. Pero bueno, ahí lo importante para efectos de la participación es que ahí se inventa el abate Sieyès, cuando menos es el que se le conoce, porque todas las ideas tienen su historia, pero el abate Sieyès es quien dice, quien habla por primera vez en términos así de la teoría de la representación política en su libro famoso El Tercer Estado, ¿no? Entonces, y ahí habla de que es factible que el pueblo delegue su voluntad, su soberanía a los representantes que ellos mismos elijan. Bueno, ahí de entrada, muchachos, ese es el origen de la represión política moderna, ¿no? Siglo XVIII, el siglo de las luces. Desde entonces,
Rousseau le dice, no, espérate, en el contrato social no se opone, pues la voluntad general del pueblo no puede ser representada ni puede ser delegada. Y bueno, Rousseau al final de cuentas no tuvo eco en el mundo moderno, pero yo también se los dejo ahí en la oreja para que tengamos en cuenta que las ideas no son absolutas, ni son eternas, ni son correctas o incorrectas, ¿no? Son ideas, las políticas me refiero, sino son ideas que sirven para unos regímenes políticos que las utilizan, ¿no? En esos términos vamos a hablar. Desde el punto de vista académico, ¿no, muchachos? Yo no vengo a hacer propaganda política. Bien, la representación política es, dice que lo que hay, ¿no? Que bueno, nosotros tenemos nuestra voluntad soberana y la alienamos a un subconjunto, a un conjunto más pequeño de ciudadanos como nosotros por un cierto periodo para que ellos la ejerzan en nuestro nombre, ¿no? Entonces, bueno, y lo más usual es el parlamentarismo. Todos tenemos, en el mundo no hay un solo país, bueno, más que las dictaduras, y hasta todos tienen parlamentos actualmente, ¿no? Todos tienen ejecutivos actualmente, llámense como se llamen, y también son electos y también nos representan, ¿no? Y en algunos casos hay hasta jueces electos. Pero bueno, cuando menos en los 2 de los 3 poderes, la teoría de la representación es mundialmente aceptada hoy en día, ¿no? Solamente a los ciudadanos se les concede el derecho tanto de elegir como de poder representarnos, pero finalmente es un subgrupo, como decía ahí alguien, ¿no? Bien, y ya yéndonos al siglo XIX, aquí hay una frase de Abraham Lincoln que me quise retomar, no porque piense yo que la democracia gringa sea lo mejor, pero pues porque nos da una idea de por dónde va, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Qué bueno, muy bien. Entonces, en buena parte de los regímenes políticos del mundo, democráticos, o que se dicen democráticos, se explicaría como un esfuerzo continuo por hacer más responsables a los gobiernos frente a la sociedad, en la entrada, ¿no? Para eso es la participación, digamos, la participación ciudadana, ¿no? En términos de estrictamente democráticos y políticos. Ahora, ¿qué es la política? Bueno, ahí está Maquiavelo, no lo digo yo, lo dice Maquiavelo, ¿no? Es en primer lugar un estudio de las luchas por el poder entre los hombres. Y eso, ustedes ya son universitarios todos, a veces nos confunde porque en las campañas políticas los políticos nos hablan de que nos van a hacer muchos favores y hacer muchas cosas buenas, pero eso es pura grilla, como dicen los jóvenes, ¿no? Porque el poder es eso. Ellos lo que están haciendo los políticos cuando están en unas elecciones es luchando por conquistar y o conservar el poder. Y para eso, si tienen que engañarnos, nos engañan, como decía el propio Maquiavelo, ¿no? Por ahí en otra frase. Bien, entonces esa es la crudeza de la política. Sabater, ya es moderno, dice, la política es un conjunto de razones que tienen los seres humanos para obedecer o para rebelarse. Bueno, en toda la historia de la humanidad, ustedes lo saben, hay un derecho a la resistencia, un derecho a la rebeldía, consagrado también desde los estoicos, desde los griegos y desde Santo Tomás y toda la patrística cristiana, ¿no? Bien. El núcleo de la participación ciudadana reside en la actitud de los individuos frente al poder, dice Sabater. O sea, primero, para que hablemos de participación ciudadana, tienes que tener una actitud de nosotros, individuos, de ustedes y yo, de individuos frente al poder que nos manda en este mundo tan grande, ¿no? Y tan pequeño. Entonces, es la actitud que tenemos para poder participar o no. Si nosotros tenemos una actitud de cierta manera, ahorita vamos a ver diferentes actitudes, pues participamos, y si no, pues nos negamos, o participamos a favor o participamos en contra. Pero es primero una actitud individual que después se convierte en algo social. Hay por ahí algunos tratadistas, muchachos, que hablan, ahí le puse esa tablita, que hablan de diferentes tipos de participación ciudadana. Una participación ciudadana social, una comunitaria, una política, una ciudadana en sí. Y bueno, ahí lo explican ellos conforme sus palabras de los teóricos. Yo no voy a entrar en esta tabla porque también nos salimos del tema, pero ahí se las puse y ahí le pongo yo, entre paréntesis, SIC, a lo que a mí me parece que sería discutible,
pero que no voy a discutir porque no es el tema de la conferencia, no tengo tiempo de dilapidarlo en cosas que no vienen al caso, pero en fin, lo quise dejar para que ustedes lo sepan, si es que no lo saben, seguramente sí, que se ha particularizado, se ha fragmentado, se ha hecho más especificada cada vez la participación ciudadana. Entonces ya ahora es política, social, comunitaria, etcétera. Bueno, pues es hacer más cajones para clasificar las cosas. Los seres humanos clasificamos las cosas como queremos y pues puedes hacer tantos cajones como quieras para clasificar tus juguetes, ¿no? Y pues algunos serán mejores, otros peores. Es una clasificación, tómenla, déjenla, cada quien habrá maestros que les digan que eso es cierto, otros que no, simplemente ahí lo dejo, ¿no? En la teoría democrática contemporánea, ya vamos aquí, la participación ciudadana tiene la función de influir en el ejercicio del poder, en términos generales, ¿no? Expresando las preferencias y demandas de los diversos sectores de la población o de la sociedad, porque las sociedades hoy en día, como la mexicana, pues son complejas, son grandes y son muy complejas, entonces no todos pensamos igual, ¿no? Ahí está ahorita la cosa entre chairos y fifís, ¿no? Entonces, bueno, todos somos mexicanos, pero unos piensan de una manera y se expresan de una manera y otros de otra. El objetivo de la participación ciudadana es lograr una sociedad democrática, incluyente y representativa, y más incluyente, democrática y representativa cada vez. Ahora, ¿qué entendamos por democrática, incluyente y representativa? Pues también, muchachos, eso lo vamos a discutir en cada sociedad y en cada sociedad hay una respuesta distinta, ¿no? Una cosa es México, otra cosa Arabia Saudita, y los árabes dicen que ellos también son demócratas. Entonces, nosotros podemos decir que no, pero habrá que ver bajo qué términos entienden ellos qué es ser demócrata en Arabia Saudita, donde las mujeres no pueden manejar, por ejemplo, qué es ser incluyente y qué es ser representativa, ¿no? Por poner un ejemplo. Y también se los pongo para que, un poquito para decirles, bueno, a ver, muchachos, aquí en la academia, bueno, estos son conceptos históricos y políticos, y por lo tanto, son conceptos que son discutibles, ¿no? O sea, yo no acepto que los árabes sean demócratas, pero bueno, yo lo digo y lo sostendré de alguna manera, ¿no? Bien. También es importante que asegurar la participación de la sociedad, hablando en la modernidad, ¿no? Hablando en el hoy, para garantizar procesos justos y efectivos de transparencia y rendición de cuentas de los gobernantes. Porque los gobernantes siempre, desde que vivíamos en las cuevas, pues han abusado de su poder. Entonces, todos, de todos los países, y vemos al rey de España, que ya sabemos lo que hizo, y vemos en fin, ¿no? Entonces, el desacuerdo con esos procesos y decisiones democráticos, el desacuerdo popular, el desacuerdo ciudadano, pues implica la búsqueda de nuevas formas de participación ciudadana, porque ven que la pura participación política no le está funcionando, y con el objetivo de que cada sociedad en su mundo pues, sea más democrática, ¿no? En su realidad, ¿verdad? Bueno, esto está previsto también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos, escogidos. Bueno, pues ahí estamos. Las Naciones Unidas recoge la participación ciudadana como tal en sus términos más amplios y en sus términos de la teoría de la representatividad, ¿no? Y el artículo 29 dice también de la propia declaración, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Y ahí entraríamos, bueno, yo tengo deberes, yo tengo de obligación de ir a votar. Bueno, las leyes mexicanas dicen que sí, ¿no? Porque solo en ella puede desarrollarse libre y plenamente la personalidad de cada uno de nosotros. Y sin embargo, bueno, muchos mexicanos y de todas partes del mundo, muchos ciudadanos, no se sienten obligados a participar políticamente o de otras maneras ciudadanas, sino que se abstraen, ¿no? Eso es otro problema, pero eso también tiene su... Y la participación ciudadana hoy se asocia de nueva cuenta con algunos mecanismos de democracia directa,
Ahí están escritos: iniciativa de ley, referéndum, plebiscito, consulta popular, revocación de mandato, audiencia pública, cabildos abiertos, integración de consejos ciudadanos en organismos públicos. Pues, si los vemos, casi tenemos todos nosotros en México. Nunca estamos satisfechos los mexicanos, porque ya decimos revocación del mandato, dice el presidente, y ahora se oponen algunos, ¿no? Yo no estoy a favor del peje ni vengo a hacer ninguna publicidad, pero estoy hablando de lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos revocación de mandato. ¿Qué les molesta? Pues digan que no se quede y vámonos, ¿no? Pero es un mecanismo de democracia directo perfectamente libre, válido, etcétera. Que no se ve en este país es otro problema. Entonces, ahí están los mecanismos de participación ciudadana en política directa, ¿no? Democracia directa. En términos grosso modo, podríamos afirmar, como dicen algunos tratadistas como este que está aquí, que existen múltiples formas de tomar parte en los asuntos públicos por parte de nosotros los de a pie, ¿no? Y que el voto es solamente una de ellas. Sí, claro, yo tengo que ir a votar o debo ir a votar el día que haya elecciones por mi presidente o por mi primer ministro, y por mis diputados o congresistas, o lo que sea, pero esa es una forma. Y entonces hay que encontrar otras formas que nos permitan ir perfeccionando lo que decían las páginas atrás, ¿no? En las presentaciones, en las filminas atrás, por seguir perfeccionando esa democracia que tenemos. La participación política, entonces la hemos referido, la participación ciudadana política, en estructuras formales de acceso a posiciones de poder, en lucha por el poder, lucha por la conquista del poder y el mantenimiento, en la integración del poder legislativo y también en la contienda por el ejecutivo. Bueno, hay una participación ciudadana que busca influir en la toma de decisiones públicas, y otra que es la política, que busca mecanismos de acceso al poder del Estado, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, pues para eso se inventó la política, ¿no? Simplemente hay que hacerlo claro. Y bueno, aquí ya empezamos también con otras cuestiones. Dice, bueno, aquí la idea de la responsabilidad que atañe a los gobiernos democráticos, porque los gobiernos democráticos tienen responsabilidad frente a nosotros, ¿no? Atraviesa inexorablemente por el comportamiento de los ciudadanos. Pues sí, yo diría que en varios sentidos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y diría alguien, ¿y por qué? Si nosotros no somos los que estamos haciendo las cosas. Pues no, muchachos, pero nosotros somos los que nos dejamos, ¿o no? ¿No? Si yo me dejo que hagan lo que quieran los gobernantes, pues entonces yo, con mi actitud indolente, pues estoy dejando que sucedan las cosas, ¿no? Bueno, no yo en lo personal, sino la sociedad. No todo depende de las élites, aunque las élites tienen mayores compromisos, porque tienen el poder, porque tienen la riqueza, etcétera. Tienen mayor compromiso con mantener y respetar las reglas del juego, de la democracia, ¿no? Pero también la democracia es impensable, muchachos, sin un mínimo de valores éticos compartidos por todos, ¿no? O sea, entonces, ¿no? Y tan es así que en México ha habido en los últimos años un descontento social muy grave por falta de valores éticos de la política, ¿no? Pues esa es la corrupción. Y hay una corrupción galopante en este país, ¿no? Perdón que yo lo diga. Y bien, la gente no siempre participa ni en todo. La gente participa pues, donde quiere mantener abiertos canales de participación y valores que deben establecer el régimen. En este país, vamos a ver, lamentablemente a veces no sucede, ni en la participación política, ni en la participación ciudadana en otras áreas. Y aquí entramos en un tema muy bonito. Yo tomé algunas notas ahí sobre lo que decía Octavio Paz, sobre la tolerancia, sobre la solidaridad, sobre la fraternidad y sobre la justicia, hablando de valores que de alguna manera deben permear a la estructura política y social de una comunidad. Entonces, bueno, yo no los voy a leer ni se los deja nada más en la oreja. Ahí están las ideas.
hay por ahí una frase de Octavio Paz, etcétera, pero esa es la idea, ¿no? Bien, entonces la representación política es, primero se integra a través de los votos en estas democracias representativas, y se construye a través de un diálogo, de una confrontación de opiniones, etcétera, ¿no? Bien. Y ahí está, sin la tolerancia, la solidaridad, etcétera, y hasta llegar a la justicia. Pero eso me lo salto y si quieren lo leen, ¿no? Se une con el cristianismo y la caridad, según estos pensadores. Y bueno, está bien, al final llegamos a la justicia, que también es un valor, pues, un valor ético que está a la discusión, pero que ninguno podemos decir, sea cual sea el concepto que nosotros tengamos de justicia, que hay que buscar la injusticia, ¿no? Pues no, hay que buscar la justicia, sea cual sea lo que entendemos por justicia, y ahí empiezan los problemas en la filosofía, pero de todas maneras, esos valores éticos tienen que tenerlos la participación ciudadana y la participación política, no solamente de los gobernantes, sino de todos, porque una sociedad no se forma nada más con el presidente y sus ministros, sino se forma con los que votamos por ellos, ¿no? Pero bien, bueno, entonces, para que haya participación ciudadana, a ver, ¿qué me quedé? Bueno, ahí está lo de la justicia, pues ahí lo leen ustedes, se requieren 4 condiciones básicas en un régimen democrático, dicen los tratadistas. Primero, el respeto a los derechos humanos. Si no hay respeto a los derechos humanos, no puede haber condición para que haya participación ciudadana, pues te agarran a garrotazos, ¿no? O te disparan balas de goma en el ojo para dejarte ciego, como los carabineros chilenos, ¿no? Bien, canales institucionales y marcos jurídicos. Canales institucionales, vías por las donde tú puedes participar como ciudadano, no como político, como ciudadano, y un marco jurídico que establezca los límites y los parámetros, información, y yo le pongo ahí entre paréntesis, y comunicación, porque no es lo mismo, y 4, confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Ese es muy importante. Aquí en México no hay participación ciudadana porque no confiamos en las instituciones democráticas, ¿no? Por ejemplo, yo no hablo de España, es la ciudad de Vizcaya, pero eso se lo dejamos a los españoles, ¿no? Que ellos digan lo que necesiten decir. Bien, otros autores son, pues básicamente lo dividen en 5, bueno, respeto al Estado de Derecho, está bien, pues son normas legales, acceso a mecanismos institucionales, lo mismo, acceso a la información o a la comunicación, confianza, otra vez, en las instituciones democráticas por parte de los ciudadanos, e interés, es el agrega, interés de las instituciones políticas y gubernamentales hacia la población. Bueno, o sea, interés, pero las instituciones son ficciones jurídicas, entonces, interés de la clase política, de la clase dirigente por la población, ¿no? Porque la clase dirigente es la que está ocupando las decisiones políticas. Las decisiones políticas no se mandan solas, ¿no? Están manejadas y tripuladas por individuos. Pues ellos son los que tienen que tener interés hacia nosotros, pobladores, y respetarnos, ¿no? Bien, otros autores. Hay instrumentos de participación ciudadana que contribuyen a la democracia por los efectos esperados en esto. Mejoran la relación entre gobernantes y gobernados. Pues yo no sé por qué se ha deteriorado esa relación entre gobernantes y gobernados, pero se ha deteriorado, lo vemos en este país, ¿no? Y lo podemos ver en Estados Unidos, para no ir más lejos, ¿no? Fortalecer el sistema democrático, representativo y participativo, fortalecer el sistema democrático como está concebido por quienes nos gobiernan, garantizar derechos políticos y humanos. Bueno, yo le pongo sí, pues, si los derechos políticos son parte de los derechos humanos. No hay por qué dividirlos. Derechos políticos y derechos humanos. Espérame. Garantizame mis derechos humanos y con eso tengo suficiente, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Legitimar decisiones gubernamentales. Sí, claro, necesitan que legitimemos sus decisiones. Legitimarlas quiere decir aceptarlas de buen grado. Esa es la legitimación, y compartirlas. Y consolidar la gobernanza, es decir, que el gobierno y la sociedad actúan conjuntamente. Bueno, la gobernanza es una nueva teoría, bueno, una nueva 30 años, ¿no? 40 años. Sobre la gobernabilidad, ¿no?
Y bueno, sociedad y gobierno actúen conjuntamente, pues sí, solamente en un régimen democrático, realmente democrático, ¿no? De otra manera es imposible. O sea, bien. Ajá. Y dice, bueno, en cualquier tipo de democracia necesitamos participación ciudadana para que el gobierno sea realmente un gobierno que represente a todos, con supervisión de los gobernantes, o sea, si nosotros, pueblo, ¿no? Eso se refiere, si nosotros, pueblo, supervisamos a los gobernantes para que tomen sus decisiones siempre en función de nuestros intereses sociales y no en los de ellos, entonces evitamos fraude, corrupción, etcétera. O sea, en pocas palabras, muchachos, no podemos dejar las manos libres a los gobernantes, ¿no? Bueno, la participación ciudadana es sustancial porque modera y controla el poder de los políticos y la sociedad se hace escuchar en la toma de decisiones. Esa es la participación ciudadana. Bueno, entonces, como hemos vivido en este mundo, ahorita vamos a ver el caso mexicano, en este mundo es un mundo capitalista, ¿no? Pues entonces el capital es el que toma las decisiones, ¿no? Según estos autores, la participación ciudadana es una intervención organizada de ciudadanos individuales u organizaciones u organizados en organizaciones sociales, valga la redundancia, en asuntos públicos, en espacios y condiciones definidas, interfaces socioestatales que permiten el desarrollo de una capacidad de decisión relativa. ¿Por qué relativa? Bueno, porque está marcado por el Estado de Derecho, ¿no? En materia de políticas públicas, de control de la gestión gubernamental y de evaluación de políticas públicas a través de diversas formas de contraloría ciudadana. Entonces ya vemos que la participación ciudadana se separó de la participación propiamente política y dice, no, espérame, aparte de ir a votar, necesitas participar ciudadano para definir las políticas públicas, que ahora con el neoliberalismo están dadas al cuas, ¿no? Porque todo lo privatizaron. Entonces las políticas públicas ya no... El derecho administrativo en el siglo XIX y principios del XX, pues era la prestación de los servicios públicos por parte del poder. Para eso era la misión pública, ¿no? Y no sé para qué sea en el mundo neoliberal, ¿verdad? Que nos expliquen ellos. El control de la gestión gubernamental, como si nosotros tuviéramos que estar controlando a los gestores. ¿Sí? Así es, como si fueran nuestros gestores realmente. Y para evaluación por parte nuestra ciudadana de las políticas públicas en las que ya participamos, a través de formas de controlándolas con una forma de contraloría ciudadana que esté vigilando que realmente se lleven a cabo. Oye, ¿qué hay? La Secretaría del Bienestar, pues a ver cuántos viejitos en realidad les está dando la lana, ¿no? Hay que ir a ver, porque si no, pues pueden pasar otras cosas, ¿verdad? Bueno, creo que ahí está abierto el chat para que hagan las preguntas, etcétera, ¿no? Vamos a aterrizar un poco en México, porque finalmente somos mexicanos acá. Entonces, yo hice hoy unas láminas mínimas a partir de la década de los 40 del siglo pasado, después del término de la Revolución Mexicana, comienza un régimen hiperpresidencialista, con las famosas de Carpizo, facultades metaconstitucionales del presidente, un poder omnímodo, un sistema político autoritario y cerrado. Eso fue el PRI. Hasta el 68, en que ya se había agotado el modelo de sustitución de importaciones y agotado el modelo económico y agotado el modelo político autoritario. Los jóvenes del 68 pues hicieron su movimiento y pues los masacraron, ¿no? Bien, eso fue el resultado. En los 70, pero tuvo su, aparte de la tragedia de los muchachos, fue un momento de quiebre en el sistema político mexicano. En los 70, ese modelo de sustitución de importaciones, perdón muchachos, es un avión, pues empezó, como ya dijimos, a evidenciar sus limitaciones. Entonces, el primer acto de contestación política fue la reforma política del 77. Se modificaron algunos artículos de la Constitución,
se abrieron nuevos partidos, porque era una en la presidencia cuando ganó la presidencia López Portillo, se iba solo. El único que tenía como contrincante era Vallejo, ¿no? El Partido Comunista Mexicano, que estaba prohibido. O sea, ya no era democracia, era un sistema, era una burla, ¿no? Entonces tuvieron que abrirse nuevos partidos y abrir causas a la participación política. Y luego hubo reformas en 86, 89, 90, 93 y 96. O sea, cada 6 años una reforma política, man. Así vivió el Priato en sus estertores finales, dándonos a tole con el dedo cada 6 años, o abriendo la participación lentamente, ¿no? Para decirlo de otra manera, porque finalmente fueron logros y consecuencias, pero dados a cuentagotas por el poder, que no se, ¿cómo se dice? No se conformaba con perderlo. En el 82, bueno, el presidente Lamadrid instauró el modelo neoliberal, después de la crisis del López Portillismo, de que íbamos a administrar la abundancia, instala el modelo neoliberal y reduce el papel del Estado en favor del mercado, en favor de los intereses extranjeros, ¿no? En el 83, pero en materia de planeación, en el 83 se hace la primera ley federal de planeación, se integra un sistema nacional de planeación democrática que sirvió como un paraguas para los foros o consultas populares, de los cuales resultó el primer Plan Nacional de Desarrollo, que hasta el fecha no es. Entonces, cuando yo leo en el periódico la consulta popular, que no se hagan, que es una farsa, pues así han sido siempre, mano. Pero así empiezan, así empezó en los foros del 83, pero se nos olvida la historia, muchachos. O sea, entonces, y yo no estoy, ya les dije, yo no vengo a hablar de política ni estoy a favor del PEG, pero este es un primer ejercicio. Pues como fue un primer ejercicio esos foros en el 83, y nadie se espantó. Entonces, si no empezamos, pues no funcionan, ¿no? Tenemos que encontrar nuevos mecanismos de participación ciudadana, y unas dos son esas, las consultas. A ver, que nos consulten. No está mal que nos consulten, muchachos. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el texto ese farragoso que hizo la Corte, ¿no? Porque la Corte así es, pero esa es otra cosa. Entonces vamos a cambiar también a los ministros. Pero que haya una consulta, pues que haya, no una, las que sean, donde nosotros podamos expresar nuestra participación, nuestro sentir sobre cualquier tema de interés nacional, que juzguen a los presidentes o lo que sea, todo es válido, porque de cuando acá debe haber un mecanismo de control social, entonces ya no hay participación ciudadana, no sé, de control. Bueno, regresamos al 88-94, el programa de solidaridad de Salinas, bueno, ya mejor no hablo, y luego pues se inició un proceso de descentralización en aquel entonces, y para hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos se privatizaron porque, pero bueno, eso es historia y ahí lo dejamos. En 93 se reforma el artículo 115 para darle personalidad jurídica a los municipios. En 84 el Estado de Guerrero incluyó el referéndum, por primera vez un Estado, ¿no? Y en mayo 87 aprobó su ley de fomento y participación comunitaria. Entonces vemos que también hay esfuerzos de participación a nivel local desde hace mucho tiempo. En 90, varios estados de la República incluyen diversos mecanismos de democracia directa y reglamentos de participación ciudadana. En el 96, en la reforma electoral, también se propiciaron elecciones más competitivas. O sea, ha sido un avance. No podemos decir, es que nada sirve, no. Es que todo cuesta mucho trabajo, ¿no? Que es diferente. Y en un nivel local también ha habido movimiento, en Martes Ciudadanos. Pues ahora Claudia Sheinbaum dio audiencias públicas en las mañanas, ¿no? Por ejemplo, y eso lo criticamos. ¿Por qué? Pues está ahí. Al contrario, ojalá den audiencias públicas todos, ¿no? Bien. Y en 2003 la Ley de Desarrollo Social, que permitió organizaciones de la sociedad civil, se aprueba en ese año la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental y se crea el IFAI, que es otra forma de transparentar las cosas, ¿no? Bueno o malo, si hay que cambiarlo, es otra cosa, pero es un mecanismo. En el 2004 la Ley Federal de Apoyo de Actividades de las Organizaciones Sociales. En el 2008 ya 17 estados, más de la mitad del país, contaban con alguna forma de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, etcétera. O sea,
ya estaba desde el 2008, hace casi 15 años, pues ya estaba de alguna manera institucionalizados muchos mecanismos, ¿no?, de participación. Bien. A nivel de la Constitución Federal, pues ya tenemos también, muchachos. Bueno, aquí estaban algunos en la zona metropolitana de Monterrey, está bien. Ya tenemos todos estos. Lo que pasa es que no los sabemos utilizar y no le exigimos a los legisladores, al legislador permanente, al constituyente permanente, que los haga más efectivos, porque está en la iniciativa popular, el 71, están los artículos de la Constitución, yo no estoy inventando, está el referéndum, está el plebiscito, está la revocación del mandato, las candidaturas independientes y la consulta popular. O sea, tenemos. ¿Qué nos ha faltado? Lo digo con respeto, porque estoy en el Tribunal Electoral, nos ha faltado hacerlos efectivos en el país. ¿Hacerlos a quiénes? No estoy hablando de este lado de la mesa, o sea, a los ciudadanos, exigir que esos sirvan, ¿no? Pero los tenemos ya instrumentados en la Constitución mexicana. Bien. Porque luego también dicen, no, es que no hay nada en México. No, sí, hay muchas cosas en México, mano, ¿no? Ahí están los artículos de acción, que parchados, mal hechos, lo que tú quieras, pero ahí están. O sea, entonces, ¿qué pasa también con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros ciudadanos? Me refiero a los de acá, de este lado, los de a pie. O sea, ¿por qué no utilizamos todo ese arsenal? ¿No? Bueno. En México, la verdad es que, no lo digo yo, también se ha tomado ahí, la ciudadanía mexicana permanece en un estado de aletargamiento. Pues sí, porque tenemos todas estas cosas ya legisladas, y cuando dice vamos a hacer una consulta popular, todo el mundo se espanta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Muchos mexicanos no estamos interesados en las consultas públicas, ni ciudadanas, ni nada. Las consultas públicas en la Ciudad de México han sido una burla, no alrededor del 4%. Pero pues eso, qué mal hechas, que esto, que... Bueno, pues vayan y digan que están mal hechas, ¿no? Ven. El nuevo informe, aquí vienen las razones, muchachos. El nuevo informe del Programa Nacional de Naciones Unidas de Desarrollo, México es el segundo país de América Latina con mayor concentración de la riqueza. El 1% de la población mexicana, le hace Salinas, Pliego y sus cuates, posee 28% de la riqueza de este país. El 10% más rico posee el 59% de la riqueza. ¿Cómo quieren así fomentar la participación ciudadana, muchachos? Es imposible. Mientras no haya una mínima parte de igualdad entre seres humanos, no hay forma de que participemos en forma ciudadana. Lo primero que tenemos que es abatir la miseria de 60 millones, o la pobreza de 60 millones de mexicanos. Sin eso, no hay participación ciudadana, muchachos, a mi juicio. Yo les pongo los datos, y habrá personas que vengan y les digan a ustedes y les den 20,000 explicaciones, pero es una explicación de números. Bueno, para incentivar la participación ciudadana se requiere evitar corrupción e impunidad, que es sencillamente delitos cometidos que no son sancionados. En este país, el 90% de los delitos, más 92 o 95% de los delitos, no se castigan. Pues, ¿cómo va a participar la ciudadanía? Pues vamos viendo las cosas reales, ¿no? La gestión pública implica un proceso de construcción social de políticas públicas, claro. Es un derecho y una responsabilidad, y es un complemento de mecanismos tradicionales de representación política. Eso es la participación ciudadana, y esa es la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del 2009. También es una carta iberoamericana. O sea, lo que aquí dice no lo estoy inventando yo, porque amanecí con esa beta, sino estoy leyendo lo que dice Naciones Unidas, lo que dice la Carta Iberoamericana, y por qué no lo hacemos aquí. Y otro tratadista, Participación Temprana de la Ciudadanía en Políticas Públicas, fortalece la relación gobierno-ciudadanía. Bien, sí. Mejora la legitimidad de las políticas públicas, fortalece la gobernabilidad de las mismas, y el Estado de Derecho educa y previene conflictos. Ya lo habíamos comentado, otra forma de decir las cosas de otro estudioso, está bien. Y Bobbio, bueno, yo no creo que nadie esté en contra de Norberto Bobbio, ¿no? La democracia en nuestros días ha dejado de cumplir algunas promesas, algunas o muchas, ¿no? Bobbio es muy buen polaco, ¿no? Formuladas en el pasado, y ha culpado a los partidos políticos de haberse convertido en una de las causas principales de esa desviación. Lo dijo Bobbio, no lo dije yo, para que no... Por eso busqué a alguien que lo dijera, que tuviera valor, no yo. Otros intelectuales habían advertido sobre la tendencia de la participación de los partidos políticos a convertirse en instrumentos de grupo
más que portadores de una amplia participación ciudadana. Veamos algunos de los partidos políticos de este país, ¿no? Y la crítica más importante de los partidos políticos es la tendencia a la exclusión, porque finalmente son organizaciones diseñadas con propósitos explícitos de obtener el poder, y ahora sí que para los cuates. Entonces, mientras eso en este país no lo cambiamos, muchachos, difícilmente vamos a incentivar la participación ciudadana. También hay que decirlo. A lo mejor no es muy polite, ¿no? Pero yo creo que es cierto. Y además, si lo digo, pues lo dijo Bobbio, ¿no? que le reclamen a Bobbio, ¿no? Bueno, bien. Para satisfacer ese propósito, los partidos políticos pues, sí están dispuestos a sacrificar los ideales más caros de la participación democrática y a darnos a tole con el dedo, manito, ¿no? Entonces, la importancia que los partidos políticos otorgan a sus intereses y deseo de conservar el mando político por encima de los intereses ciudadanos es el argumento más fuerte de los críticos al régimen de partidos. Vivimos un régimen de partidos, ¿no? Desde los 70s, esto no es nuevo, muchachos, lo que estoy leyendo no son, y ahí está el tratadista y los años, ¿no? Sugirió un listado para constatar que democracias modernas son mucho más que una contienda de partidos políticos y búsqueda de un voto. A ver, hagamos un checklist. No lo hemos hecho los mexicanos. Entonces, esa es una labor de nosotros, los que hemos un poco estudiado. Bueno, pues vamos a decirle a los compañeros mexicanos, oigan, hay que hacer un checklist y hay que ver si este partido, no voy a decir nombres, ¿no? Si este partido cumple con estos requisitos mínimos para que haya para que incentive una participación ciudadana o no. Bien. En las sociedades democráticas, la participación ciudadana es pareja indispensable de la representación política. Fíjense lo que dice, ¿eh? O sea, la participación ciudadana no se puede entender, es pareja de la representación política, porque vivimos en democracias representativas, ¿no? No en democracias directas. Entonces, si no hay una representación política adecuada, no hay una participación ciudadana adecuada, ni social, ni política, ni jurídica, ni deportiva, ni estética, no. Ahí está muy claro. La participación ciudadana supone una combinación entre un ambiente político democrático y una voluntad individual de participación. O sea, que en un ambiente político democrático yo, Juan, tenga la voluntad individual de participar, no para ganarme un puesto político, porque eso ya es otra cosa, no para vivir del presupuesto, porque también es otra cosa, sino para participar en mi país en la búsqueda de la solución de los problemas que enfrentamos. Ahí está, ¿no? Y nada de que como yo quiero ser diputado porque voy a salvar a México, no, espérame tantito, no, eso, así no se salva México. México no se salva porque alguien sea diputado, mano, ¿no? O sea, no, dejémonos de cosas, o sea, porque si no, pues seguimos en lo mismo y no avanzamos. Bien. Entonces, de matices entre esos dos elementos, entre la democracia y la participación ciudadana, derivan múltiples formas de profundidad que puede adoptar la misma participación ciudadana. O sea, claro, dependiendo del ambiente político, dependiendo de la representación, pues va a depender de cómo nosotros como ciudadanos, me refiero a nosotros los simples ciudadanos, podamos participar. Las elecciones forman parte, pero no agotan la participación ciudadana. Es mucho más. Merino, otro tratadista, aunque con frecuencia se confundan como formas de participación, ni la rebelión ni la movilización cumplen esas funciones. Bueno, yo ahí difiero con Merino, pero lo pongo porque yo vengo a dar una clase, no vengo a decir que yo tengo la razón. Ahí lo dice Merino, pues ahí cada quien estúdielo y piénselo, ¿no? Y bueno, la participación ciudadana debe favorecer la creación de una cultura política activa por parte de nosotros los ciudadanos. Sin embargo, es una realidad latinoamericana, no mexicana, que encuentra muchos desafíos que impiden o debilitan esa práctica. Resistencia a las autoridades políticas, falta de comprensión del alcance de la participación ciudadana por parte de los gobernantes, que no les gusta cuando los empiezas a criticar, ¿no? Entonces ya se acabó la participación ciudadana y entonces es sedición. No, permíteme, ¿no? Simplemente no me estás gustando. Bien, esos obstáculos son oportunidades también, como dicen los chinos, para impulsar el cambio en cuanto a la forma de gestionar lo público en una democracia. Podemos referirlo a México o a Chile, a donde queramos, ¿no? Por hablar de América Latina.
Y sin duda el mayor desafío no es lograr más y mejores prácticas de gobierno abierto, ¿no? Sino alcanzar un cambio cultural, muchachos, porque ese es el sentido de la participación ciudadana, que nosotros estemos educados, que tengamos una cultura de participación. Sin eso no hay cambio. Y para eso necesitamos empezar desde la primaria. Y por eso hace muchos años los priistas quitaron el civismo de la primaria, de la secundaria, ¿no? Pues claro, era un plan con maña. Y luego quitaron la lógica, y luego quitaron la filosofía y la ética. Se daba ética en la prepa. Bueno, yo que estoy viejito la llevé, ¿no? Ahora ya no te dan ética, güey, pues ¿cómo te la van a dar, mano? Lo sacabas. Entonces, eso es lo que tenemos, una cultura. Y bueno, la participación ciudadana no se puede imaginar sin una cuota mínima de lo que llamamos conciencia social. Si yo no tengo una conciencia social, no puedo tener una participación ciudadana, muchachos. Si yo, siendo mexicano, me paro en el semáforo del Alto y pues veo a un niño ahí vendiendo chicles, no me importa. Entonces, ¿qué tengo de conciencia social? -2, ¿no? Esos vínculos que unen la voluntad individual para tomar parte en la tarea colectiva con el entorno en el que se viva, con los niños en la calle sin tener que comer, ¿no? Nuestro mundo entonces no padecería conflicto ni sufriría depredación creciente de sus recursos. Ya estamos con el cambio climático, ¿no? Y decía Max Weber, busqué a Max Weber porque tampoco me critiquen, ¿no? Le llamo la ética de la responsabilidad. ¿Dónde está la ética de la responsabilidad de nuestros gobernantes? ¿Dónde está la ética de la responsabilidad de nuestros líderes empresariales? ¿Dónde está la ética de la responsabilidad de nuestros, no sé, quiénes más? Y de nosotros mismos, para que cuando yo llegue a ser diputado no haga lo mismo que hace fulanito de tal, ¿no? Sino que yo se actúe en ese sentido. Entonces, ¿hasta dónde? Y que, por cierto, asignó especialmente a los políticos profesionales, Max Weber, no yo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y la mayor parte de las personas, nosotros muchachos, individuos normales, luchamos por satisfacer nuestros intereses y necesidades individuales, lo cual no está mal, ¿no? Antes que sacrificarlos por los demás, y está bien. Yo tengo que cuidar a mis hijas o a mis sobrinos o a mis nietos o a quien sea. Pero solo algunas de esos intereses individuales nos mueven a emprender actividades conjuntas que empujan a la participación ciudadana. Pues a lo mejor aquí en el condominio, con las gentes que son mis condóminos, para que tengamos agua, por decir algo. Y es una trama de motivaciones y aspiraciones que rodean la vida social que resultan muy complejas. Pero que todos tenemos que desarrollar, y para lo cual tenemos que estar educados y preparados, y quien nos va a preparar y educar es el Estado mexicano a través del sistema escolar, primero que nada, ¿no? Y entonces aquí, yo para terminar dije, bueno, ¿qué más tengo que hablar? Aquí están los resultados de los diputados de las elecciones de aquí de junio pasado. Solamente participó el 52.67% de la población. O sea, más de casi la mitad no participó. ¿Y quién habla eso? Todo el mundo habla de que si el tal partido, que si tal otro, pero todos los políticos están calladitos porque ninguno se atreve a decir que la mitad de los mexicanos no los peló. Eso es grave, ¿no? Es una cifra superior, casi el 5% a la elección federal del 2015. Entonces tú dirías, vamos muy bien, porque era todavía menor. Bueno, desde el punto de vista sí mejoramos, pero fíjense que no, porque también fue mejor que las de 2003 y 2006, creo que, ¿no? Pero quedó muy lejos de 91 y 97. O sea, vamos en un pico, ¿no? Y además, yo le agregué, hubo un 3.41 de votos nulos. Y si tú sumas esos votos nulos a ese porcentaje de abstención, resulta que hay más votos nulos y abstención que participación política. Y si no tienes participación política más que de menos de la mitad de tu electorado, ¿cómo les pides o cómo motivas o cómo proyectas o cómo propones la participación ciudadana en otras esferas? ¿No? O sea, a ver, que me lo expliquen. Bueno, que se lo expliquen a Weber, porque yo no lo dije, lo dijo él, ¿no?
Y yo con eso termino, porque yo quiero terminar dejándoles una tarea, porque esta es una academia. Y entonces lo que ustedes deben pensar es, bueno, ponernos todos a estudiar qué es participación política, encontrar lo que más nos convenga y ver la realidad desde los puntos de vista que yo les dije, que no son los únicos, son una mezcla, para que ustedes, que van a ser maestros, que van a ser gentes pensantes y que van a ser líderes de opinión en este país, o a lo mejor gobernantes, pues lo tomen y desarrollen su vocación sobre esta materia, ¿no? Yo les agradezco muchísimo, esto fue todo, y yo estoy a sus órdenes para las preguntas. Ah, bueno, aquí está la bibliografía, se las dejo también, porque ahí está, y la presentación va a estar disponible para ustedes. Nada más, por favor, no la copien, porque entonces no vayan a decir después que yo soy como Gers Manero, ¿no? No, porque yo no estoy, por eso de la bibliografía, ¿no? Entonces, yo se lo copié de Juan Ramírez y es como Gers Manero, ¿no? Pero tantito, no lo copien. Si algo les interesó, busquen ahí en la bibliografía el tema y de ahí lo sacan y lo ¿cómo se llama? Y lo refieren bien y ponen su apartado, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Gracias al doctor Ramírez Marín por su intervención. Sin duda es muy importante los temas que se están discutiendo y analizando en este contexto. Y bueno, hay algunos comentarios que están participando, el caso de, y voy a tomar lectura de ellos, el caso de Julio Ortega, que nos habla de una reflexión. Dice, bueno, en realidad Merino se refiere a que la rebelión y la protesta no son formas de participación ciudadana institucionalizada. Él divide la participación ciudadana en participación institucionalizada y no institucionalizada y señala que pertenecen a un segundo grupo. Tenemos el comentario de Sandy Elizabeth Hernández Paredes, excelente participación al ponente, dice, desafortunadamente al ciudadano se le ha limitado en su formación ciudadana y la participación ciudadana también depende del nivel cultural. Dice, bueno, en México el promedio nacional es de 6º grado, también es ínfimo. Nuestro índice lector, realmente estamos muy limitados. Jesús Lule Ortega nos dice, bueno, conforme al contenido de su exposición, cree que AMLO, bueno, aquí ya viene una pregunta, es realmente un demócrata y si le aplicáramos el checklist de Robert Dahl, ¿él pretende establecer realmente una democracia en este país o pretende mejorar el Estado constitucional de derecho? Aquí sería una pregunta. Dice Alberto Gómez. A ver, pero ¿cuál fue la pregunta? Porque no entendí. Claro, con mucho gusto. Dice, en su exposición, ¿cree que AMLO es realmente un demócrata? Porque si aplicáramos el checklist de Robert Dahl, él pretende establecer realmente, y aquí cuestiona, ¿no? ¿Realmente una democracia en este país o pretende mejorar el Estado constitucional de derecho? No sé si quiera comentar algo, doctor, respecto a esto. No, yo no quiero comentar. A ver, vamos a ser muy claros. Yo no vengo aquí a promover al peje, que quede claro, ¿no? Esa es la primera. Segundo, yo no soy morenista tampoco. Segundo, entonces, ahora, la pregunta es, oye, ¿tú consideras que, a ver, pues vamos a ver, tendríamos que analizar ese checklist, hacer ese checklist bien hecho y empezar a palomear lo que sí y lo que no, ¿no? Porque tú me puedes decir, oye, sí, de palabras sí, pero ha cambiado algo de algunas cosas. ¿Este sigue siendo un sistema capitalista neoliberal? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces ahí, pues no, ¿no? ¿Este sistema está dando a todos los viejitos una lana? Sí. Pero a los jubilados no. Ya están las manifestaciones de los jubilados. Entonces está atendiendo una parte, pero no otra. Y yo creo que a los viejos hay que atenderlos a todos. Por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que haya no una lana para los viejitos, una renta universal para todos los mexicanos, que desde que nazcas tengas tus 3,000 pesos para lo que tú quieras durante toda tu vida, como hay en otros países del mundo. Ah, bueno, eso sí ya es un cambio. Pero si nomás estoy dando providencialmente a los viejitos, oye, pero es mejor que nada, claro que es mejor que nada. Y claro que esa gente está muy contenta, pero eso está incitando a la participación ciudadana, que es el tema de
porque no estamos a juzgar, el tema de la conferencia no es vamos a juzgar al gobierno de López Obrador, sino vamos a juzgar la participación ciudadana. O sea, esas acciones del gobierno actual están incentivando la participación ciudadana o están incentivando el clientelismo. De que, bueno, pues yo voy y me inscribo. No, yo también voy y me inscribo, man. Y yo también que me den mi lana a mí. Pero eso me hace ser un mexicano más participativo. Esa era la pregunta. O sea, ¿qué mecanismos tiene que tener el Estado? Y alguien lo dijo muy bien antes acá. O sea, si no educamos antes a nuestros niños, y esto se va a llevar años, pues sí, claro, pues sí. No, si no es enchilame otra gorda, ¿no? O sea, si no educamos a los niños, nunca va a haber participación ciudadana, muchachos. Eso sí. Entonces, ¿realmente hay una reforma educativa en México? ¿Desde cuándo no hay una reforma educativa en México? Pues desde nunca, ¿no? O sea, ¿desde cuándo se prohibieron, se quitó el civismo? Ya les dije, ¿desde cuándo se quitó la ética de los planes de estudio? ¿Cuándo va a regresar eso? No, pues son cosas de viejos. No, pues no. Entonces, yo diría eso, habría que hacer un checklist para analizar al gobierno actual, si alguien quiere hacerlo, pero entonces, desde el punto de vista de lo que es participación ciudadana y los mecanismos para hacerlo, ¿no? Y ver si esos mecanismos que él ha instrumentado, buenos o malos, yo creo que en algunos casos son buenos, nadie se va a oponer a que le demos dinero a los viejitos, man, o a los discapacitados, o a los niños que estudian. Pues eso lo debieron haber hecho hace 20 años, ¿no? Y qué bueno que lo haga, pero eso no nos convierte eso no lo convierte en una administración más enfocada a la participación ciudadana per se, ¿eh? No sé si contesté la pregunta. Claro, hay más preguntas, si quiere voy a sí, cómo no, sí, cómo no, a desarrollarlo al respecto. Con todo gusto. Doctor, nos habla, dice, ¿será parte de la cultura mexicana que a veces seamos renuentes a la participación? ¿Para qué dice si deciden los gobernantes lo que quieren hacer? Y otro comentario que nos dice Cristel, el anterior es de Luis Alberto, nos habla y dice, bueno, en su experiencia, considera que la próxima consulta popular, se refiere, me imagino, a la 1 de agosto, que llevará a cabo el órgano nacional electoral, el INE, se alcance el 40% de participación de acuerdo a la lista nominal que se proceda. Otro comentario es que, bueno, podría abundar un poco más de cómo considera se relaciona la distribución de la riqueza con la participación ciudadana. Y bueno, más o menos aglutinando lo mismo, dice, en un medio donde existe un contexto desigual, que usted lo mencionaba, noté que hacía mucho énfasis en acciones individuales que la ciudadanía tendría que llevar a cabo, pero ¿cuáles serían esas acciones en que los gobiernos deben de llevar a cabo, dice Jacqueline, para crear un piso parejo, digamos, ¿no? Que se creen condiciones sistemáticas de participar? ¿Me gusta abundar, doctor? Bueno, mira, yo podría contarlo de forma muy sencilla. Veamos ejemplos extranjeros, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que vive en Suiza. Un amigo mío desde joven, desde niños, pero vive en Suiza desde hace 40 años, ya es suizo. Y entonces él me platica cómo son las cosas, cómo es la democracia en Suiza, porque él vive cerca de Ginebra. Y entonces hace poco él y su esposa, que también es mi amiga, se presentaron a las elecciones municipales ahí en su pequeña localidad para ser no funcionarios, sino para trabajar en la comunidad. Pero ellos no reciben sueldo, ¿sí? Los suizos no le pagan a sus representantes comunales, no les pagan, porque ellos tienen la vida resuelta, son los ricos, ¿no? Lo que le preguntaba a alguno de los compañeros. Sí, no llegan a la política para vivir de ella, ellos ya están retirados, ya, bueno, yo ahora quiero participar y ver que aquí haya pastito y que haya... Me meto a participar, ¿qué voy a ganar? Nada, voy a ganar que haya pasto verde, que haya aire limpio, etcétera. Es otra forma de pensar. ¿Por qué los suizos pueden y nosotros no, mano? ¿Qué tienen? No son extraterrestres los suizos. En otro sentido son de lo peorcito los suizos, ¿no? Se roban la lana de todo el mundo. Bueno, pero se roban la lana de todo el mundo, pero allá adentro no se roban ni un centavo. Fíjate, ahí tienen un país, ellos quieren a su país y ellos cuidan a su país. Entonces ahí tienes un ejemplo. ¿Qué falta para que nosotros seamos suizos? Pues que nos eduquen. Si nosotros a nuestros niños los educamos así, el día de mañana van a ser como suizos.
y no como salvadoreños, perdón, por los salvadoreños, no como nicaragüenses, qué pobres, no, son hermanos nuestros, ¿no? Entonces, claro que la educación. Ahora, no va a haber, muchachos, no va a haber, porque esa es la historia, no soy yo, no es que yo quiera ser. A ver, ¿por qué hubo Revolución Francesa? Que la emperatriz decía que no tienen que comer pan, pues que coman pasteles, ¿no? Mientras haya una miseria y una desigualdad tan grande en un país, no puede haber paz, ni puede haber justicia, ni puede haber participación ciudadana. Entendámoslo. Lo saben, oiga, ustedes han ido, han viajado, vayan a Italia, vayan a Suiza, vayan a Suecia, vayan a Dinamarca, vayan a Finlandia, vayan a todos los países desarrollados, Alemania. Su población vive bien. Hasta en España. Noté que tienen ese rey, ¿no? Perdón que yo me meta en lo que no me importa, pero entonces, hasta los españoles viven bien, man. Tú vas a España, comes muy bien, man. Los uruguayos viven bien. Son países que tienen menos problemas de desigualdad. Pero México es el segundo en América Latina después de que, bueno, el segundo yo creo que no, pero de América Latina sin el Caribe, ¿no? Dice ahí por ahí una lámina, pues yo me quedé pensando, porque primero Brasil sí es más desigual que nosotros, pero después está Haití, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero México es uno de los países con mayor desigualdad en América Latina. Y América Latina, no dicho por mí, sino dicho por la OEA, es una de las regiones, por la CEPAL, es una de las regiones, es la región más desigual del planeta. Oye, que algo no estamos haciendo bien en América Latina, incluido México, ¿no? Pues no puede haber un cuate que tenga 60,000 millones de dólares, con el debido respeto al señor Slim, mientras hay millones de niños que no tienen que comer. Eso no es razonable. Y ya la propia OCDE acaba de decir, ustedes leen en el periódico, que le van a imponer un impuesto especial a los ricos. Pues también hay que hacerlo aquí. Oye, tú tienes que pagar un 50% más de impuesto, Slim y fulanito, y ya digo, no quiero meterme en más problemas. Pues esas son cosas que tenemos que los mexicanos a enfrentar. Nadie de afuera va a venir a decirnos qué hacer, muchachos. Porque pues, todo el mundo dice, no, pues que lo resuelvan ellos, ¿no? Ninguno de los poderosos nos va a decir si yo voy a... ahí está el ejemplo, man. Precioso ejemplo. Fíjate, en la crisis pasada, ¿no? Creo 2008, que todos estábamos en crisis, y dicen los alemanes, los millonarios, le dijeron a Angela Merkel, oye, fueron como si fuera la Coparmex alemana, ¿no? La Coparmex mexicana, la Coparmex alemana le dijo, oye, Ángela, venimos a decirte que vamos a pagar nosotros un impuesto mayor hasta que Alemania salga de la crisis. Ay, güey, ¿qué clase de ricos tienen allá? Yo quisiera ver a los ricos mexicanos. ¿Por qué? No es que sean malos, ¿no? Es que también son ignorantes, porque tampoco los educaron. Si fueran educados como alemanes, dirían, no, esto no puede ser, estamos en una crisis económica, nosotros que tenemos dinero tenemos que participar más. Pues seríamos alemanes, ¿no? Pero bueno, somos mexicanos, pero ser mexicano no significa estar sumido en la desgracia, ¿no? Significa que tenemos muchos retos que afrontar y que mejorar, ¿no? Yo lo diría así, porque soy mexicano, ya no puedo hacer nada, ¿no? Papacito, al contrario, tienes mucho que hacer, pues ponte a chambear, ¿no? Perdón, no sé si contesté. Claro, son muchos comentarios, doctor, al respecto. Y, sí. Bueno, creo que se los hacemos llegar porque sí son bastantes. Sí, con todo gusto lo contesto. Ahora, el objetivo, muchachos, era hacerlos pensar y hacerlos discutir. Y si lo logré, qué bueno. Yo no vengo a convencer a nadie, porque esta es una academia. Lo que tengo que venir a hacer es a despertar sus inquietudes, y a que ustedes me superen, y superen a Weber, y superen a quien sea, y superen a Aristóteles. Pues ya esos se murieron, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes comiencen su maestría con inquietudes, porque si no educamos, y ustedes forman parte de la élite de este país, pues también es tiempo de empezar a ver las cosas diferentes, ¿no? Yo diría eso, me da mucho gusto. Ojalá y ninguno esté de acuerdo conmigo, porque yo estoy más grande que ustedes, y si están de acuerdo conmigo, pues qué friega, mano, porque no avanzamos. No, critíquenme y díganme, este cuate no sirve para nada, qué bueno. Pero que piensen
y que hagamos algo juntos por este país, por la ecología, por los derechos humanos, por todas las cosas que tenemos por delante, todos los problemas que enfrentamos en el mundo moderno, por la pandemia, por todo lo que hemos vivido y lo que nos espera de grave. Necesitamos nuevos ciudadanos, o los mismos ciudadanos, pero educados de una manera distinta. Y para eso necesitamos participación ciudadana, pero verdadera, ¿no? No de la de los políticos, porque a eso hay que reeducarlos. Eso hay que reeducar, o eliminarlos y traer nuevos. Eliminar no me refiero físicamente, sino eliminarlos del poder, ¿no? Muy bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Ahí están mis datos, ahí está la presentación, perdón. Y bueno, el que necesita algo, cualquier cosa, yo estoy a sus órdenes. Mis datos lo tiene la dirección general y yo encantado de la vida de echarles una platicada o lo que sea, con muchísimo gusto. Claro, pues gracias, agradecerle sus comentarios, su participación en esta ponencia, doctor Juan Ramírez Marín. Gracias por esta charla, este webinar, que sin duda pues genera desde luego comentarios que posicionan al respecto, dada la función que varios de los aquí participantes realizan en el órgano electoral local, así como en el Instituto Nacional Electoral. Sí, yo sabía que iba a pisar algún callito, pero es que no es pisar callos, es decir las cosas, digamos, de una manera menos ortodoxa, ¿no? Pero que todos lo sabemos. Así es, doctor, desde luego. Y bueno, no me queda más que agradecerlo. Antes de cederle la palabra a la directora general de Relaciones Institucionales y Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecer la presencia de la maestra Lourdes Rosas Moya, que es la presidenta del IEPAC, el órgano local electoral, el POPLE de aquí de Yucatán. Y bueno, pues a todos ustedes, gracias por esta conferencia. Haremos llegar los comentarios que en el chat se dieron al doctor Juan Ramírez Marín, que por cierto no tiene relación con un político local. No, lo conozco porque trabajamos en la Cámara, lo conozco, es una gente muy, muy amable. Él tampoco me conocía y le di mi cumpleaños y me mandó una botella de vino porque supo que era yo. Y sí, me cayó muy bien el señor, sí, como no, pero no tenemos nada que ver. No. Muchas gracias. Bueno, pues cedo la palabra a la directora general, a la doctora Alma Valdés Salas, agradeciendo en nombre de esta casa de estudios la presencia y los comentarios vertidos. Gracias. Buenas tardes. Damos las gracias por su estupenda participación al doctor Juan Ramírez Marín. Le agradecemos su disertación y haremos llegar puntualmente su presentación a todas y todos los asistentes el día de hoy, incluyendo aquí al maestro Fernando Pacheco Bailón también para que la haga llegar a quien él considere pertinente. Asimismo, en el correo electrónico que les enviaremos, les haremos llegar su constancia, el link con la plataforma del canal de YouTube del tribunal donde estará esta grabación, y también les enviaremos el material de apoyo que es la presentación del doctor Juan Ramírez Marín. Agradecemos también al maestro Fernando Pacheco Bailón, coordinador de investigación de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mérida, y a todas sus autoridades académicas también de la universidad que nos acompañan el día de hoy. También agradecemos a todas y todos quienes han ocupado su tiempo el día de hoy, y a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de su presidente José Luis Vargas Valdés, así como de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este tribunal. Les agradecemos su tiempo y los esperamos en otra actividad organizada por la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales. Que tengan todas y todos una estupenda tarde.